Bendiciones, hermanos y amigos, bienvenidos a una audición más de su programa Sembrando Vida. Continuamos con nuestra serie Edificaré mi iglesia, y hoy estaremos tratando el tema la unidad dentro de la iglesia. En Efesios capítulo 4 versículo 3 la Biblia dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y hay dos palabras que quiero destacar. Es la palabra solícitos y la palabra guardar. Esto en el contexto de la unidad. La palabra guardar significa guardar de pérdida en el griego, o guardar de pérdida o daño. Mantener el ojo sobre, mantener, conservar, custodiar. Eso es lo que significa el término guardar. El apóstol le dice a la iglesia de Filipos, a cada miembro de ellos, le dice: ustedes deben de proteger de pérdida la unidad. Es decir, no vayan a perder la unidad, protéjanla. No dejen que la unidad se dañe. Mantengan el ojo sobre la unidad, conserven la unidad, custodien la unidad. Es un llamado a ser proactivos con relación a la unidad. La palabra solícitos en griego significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto o ferviente, procurar con diligencia. Eso significa la palabra solícitos. El apóstol está diciendo: sean veloces. ¿Veloces para qué? Para que la unidad no se dañe, para que la unidad no se pierda. Sean veloces para estar custodiando la unidad. Hagan un esfuerzo, sean prontos, sean fervientes con relación a la unidad. Procuren con diligencia proteger, mantener, custodiar la unidad. Entonces, aquí el apóstol nos amonesta a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de su iglesia, a velar por la unidad, a proteger la unidad, a procurar, a ser diligentes, a mantener, a estar con la mirada puesta en que se conserve, que no sufra daño la unidad de la iglesia. Pero quiero mencionar algunas amenazas a la unidad de la iglesia para que nosotros tengamos cuidado y cada uno velemos por esa unidad. A cada miembro del cuerpo de Cristo le corresponde trabajar, hacer un esfuerzo, ser diligente, ser pronto, ser ferviente para proteger la unidad. Ahora, ¿cuál es una de las amenazas a la unidad? Podría ser, en primer lugar, las exigencias personales diarias. Estamos muy ocupados con lo nuestro, con lo individual, que no tenemos tiempo para las cosas de la iglesia. Y desde luego es difícil que uno pueda procurar la unidad, mantener la unidad, si vive lejos, si está distante, si no participa del quehacer de la iglesia. Nuestros trabajos y compromisos personales a veces nos alejan de la unidad. No podemos estar unidos si vivimos la mayor parte de nuestro tiempo alejados los unos de los otros. Alguien que se congrega una vez al mes, por ejemplo, o cada 15 días, ¿cómo sabe de las actividades, del quehacer de la iglesia, que es cotidiano? No puede decir que está en unidad porque de repente ni sabe qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo participar. De repente no lo va a saber. Entonces, las exigencias personales diarias, desde luego, pueden atentar, es una amenaza a la unidad. No debemos nosotros descuidar, desde luego,
nuestras responsabilidades personales, pero tampoco hay que descuidar la iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con esto. Esta es una amenaza que nosotros debemos de ver cómo la evitamos. Sé que a veces estamos tan ocupados en nuestros asuntos y no es que vamos a descuidar nuestras tareas, nuestros trabajos, pero hermanos, hay muchos que buscan cualquier excusa para no estar presente en los quehaceres de la iglesia, y usted es responsable. Algunas veces los líderes tienen que andar detrás de las ovejas, llamándolos por teléfono, con mensajes, porque si no, no hacen el trabajo que debieran de hacer. La siguiente amenaza a la unidad es la ausencia del sentido de familia en el pueblo de Dios. También esto afecta la unidad. Tenemos nosotros el mismo Padre y por lo tanto somos hermanos en Cristo. Deberíamos de sentir que somos familia. No somos solo personas que nos congregamos, no somos un grupo que se reúne en un determinado lugar. No, somos familia, tenemos el mismo Padre, entonces somos hermanos. Pero si nosotros no sentimos que somos parte de la familia de Dios y parte de la congregación, no vamos a funcionar bien. Mire, cuando usted no se siente parte de la congregación, cuando usted no se siente parte de ese lugar en el que usted se congrega, usted no va a poder caminar en unidad. No va a poder aportar de acuerdo a las cualidades y habilidades o talentos o dones que Dios ha puesto en su vida. No va a poder contribuir, no va a poder colaborar si usted no se siente parte. Si no amamos nuestra congregación, no sentiremos ninguna carga, ninguna responsabilidad hacia ella. Si yo no me siento parte de algo, pues tampoco me siento responsable. No voy a sentir ninguna carga. Hay creyentes que no sienten ninguna carga por la situación que atraviesa su congregación. Hay otros que les toca llevar la carga solo ellos, por causa de que la mayoría se olvidan de su responsabilidad con la iglesia. Entonces, si nosotros no amamos nuestra congregación, no vamos a sentir carga por ella, no vamos a sentir ninguna responsabilidad hacia ella. Sin embargo, aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo nos sentimos responsables, nos sentimos carga por el pueblo de Dios, por la iglesia del Señor, o por la congregación a la que pertenecemos, porque en este caso estoy hablando más que todo de la unidad de la iglesia en una congregación local. Entonces es importante que usted ame su congregación. Mire, nosotros, por lo menos en el caso personal, agradecemos que usted mire nuestros programas, que se ha edificado a través de ellos, pero esto no sustituye su iglesia local. Y usted no puede abandonar su responsabilidad dentro de la iglesia local para seguir una transmisión. Usted tiene que ser responsable en su congregación, sentir carga por su congregación, amar su congregación, amar sus líderes. Entonces, pero cuando uno no se siente parte de una congregación, de una iglesia, entonces desde luego eso atenta a la unidad de la iglesia. Le animo a amar a su congregación, ahí donde usted aceptó a Cristo, ahí donde hay un pastor que ora por usted, ahí donde hay líderes que lo pasan llamando, que lo buscan. No sea desagradecido, ¿verdad? Acérquese, busque al Señor y aporte, sienta carga por esa congregación. Si hay necesidades y usted puede contribuir a suplir esas necesidades, pues hágalo, y eso va a ser maravilloso. Hay una tercera amenaza a la unidad de la iglesia. Hablamos primero de nuestros compromisos personales diarios o la agenda, ¿verdad? Las necesidades que tenemos. Hablamos de la falta de ese sentido de familiaridad o de sentirse en familia.
Y en tercer lugar, pues hablamos de la falta de madurez en muchos creyentes. Eso también atenta contra la unidad de la iglesia. Porque cuando somos inmaduros, peleamos por cualquier cosa. Nos enojamos por cualquier cosa y nos alejamos por cualquier cosa. Es decir, tendemos a alejarnos los unos de los otros, a distanciarnos de la congregación a la que pertenecemos. Nos enojamos con los líderes, nos enojamos con el pastor, y eso atenta contra la unidad. Debemos aprender a caminar como adultos, no como niños. Debemos de aprender a manejar nuestras diferencias, nuestros criterios diferentes o las distintas opiniones que puedan haber. Hay que aprender a manejarlas. La inmadurez y la madurez, mis amados hermanos, no es un asunto de edad. No podemos decir que una persona por tener muchos años de vida es una persona madura, o una persona por ser joven es inmaduro. Hay jóvenes que son muy maduros en el Señor, como ancianos que son inmaduros. La madurez no tiene que ver con edad, no tiene que ver con tener educación tampoco. Hay personas con grados académicos que son inmaduros espiritualmente hablando. Las personas inmaduras ocasionan problemas a la unidad del cuerpo de Cristo y ocasionan dificultades a la unidad de una determinada congregación. Y por último, una cuarta amenaza a la unidad de la iglesia, hablamos de la práctica de un cristianismo sin compromiso. Cuando lo único que nos interesa es congregarnos de vez en cuando y no involucrarnos en nada de la iglesia, tenemos un cristianismo sin compromiso. Usted no siente compromiso con la iglesia local. Usted no siente compromiso con su congregación. Y eso desde luego afecta la unidad de la iglesia. Eso es una amenaza. Usted no tiene compromiso si no participa de la visión de la iglesia y en la labor de la iglesia. Hay personas que solo se congregan, pero no tienen más compromiso. No ofrendan, no diezman, se reúnen cuando quieren, no apoyan las actividades de la congregación, no participan en nada, no tienen compromiso. Desde luego eso afecta. Eso va a afectar la unidad en el cuerpo de Cristo, porque todos somos importantes dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Nuestras capacidades, dones o talentos son necesarios para que la obra del Señor avance. Cuando los creyentes no se unen al trabajo de la iglesia, a la visión de la iglesia se vuelve inefectiva. Cuando el pastor tiene que hacerlo todo, o cuando el líder tiene que hacerlo todo y los demás no quieren colaborar, tal vez no es porque el pastor no les asigne responsabilidades, sino porque no tienen compromiso. Entonces eso afecta a una determinada congregación. Muchos quieren que las iglesias crezcan por el pastor, pero no, la iglesia crece por el trabajo y el concurso de todos los que pertenecemos a la iglesia, por el trabajo de cada creyente de forma individual. Entonces debemos de unirnos para que la iglesia avance. Si usted quiere que su congregación vaya para adelante, entonces comprométase usted a servir, comprométase usted al esfuerzo, al sacrificio. Y volvamos a nuestro texto, el texto que teníamos de base en Efesios capítulo 4, versículo 3, de donde hemos tomado nuestro tema: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sea pronto usted para cuidar de la unidad de la iglesia. Dijimos que hay algunas amenazas y hablamos de las agendas personales o nuestras responsabilidades personales diarias. Hablamos de la falta de un sentido de familia en el pueblo de Dios, es decir, no nos sentimos parte de la congregación.
la falta de madurez o la inmadurez en la que están muchos creyentes, y por último la práctica de un cristianismo sin compromiso. Esas cosas son amenazas que atentan contra la unidad de la iglesia. El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros seamos uno, para que el mundo crea, dijo Jesús, que tú me has enviado. El mundo va a creer porque nosotros caminemos en unidad. Le invito a usted a trabajar, a esforzarse por ser parte de la solución a los problemas dentro de la congregación a la que pertenece, para que usted bendiga su iglesia, en el nombre de Jesús. Por hoy hemos llegado al final de esta su audición de su programa Sembrando Vida. Recuerde, nuestro tema para hoy fue la unidad de la iglesia. Básicamente hablamos de las amenazas que atentan a la unidad.